y estamos en un proceso de aprendizaje. Desde el proyecto Crisol, Movilidad Humana y Derechos, les damos la más cordial bienvenida. Nos alegra mucho su presencia y justamente estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender, para desarrollar otras habilidades, para crecer en un propósito que nos une cuando trabajamos con el mundo migrante, que tiene que ver cómo contamos las historias de otra manera, cómo relatamos, cómo narramos de otra manera. Y en ese propósito es que hemos buscado desde muchas maneras cómo llegar a poder entregar, a poder aportar con una herramienta, con una forma de trabajo que nos pueda servir a muchas, a muchos en distintos lugares. Entonces, es así que tuvimos la suerte de contar con Bernardo. Bernardo Gutiérrez es un destacado periodista, eh, no sé, hay muchas cosas más, escritor, panelista, y con una historia muy interesante porque la manera de narrar es lo que ha ido atravesando todo lo que hace. Yo creo que ahí Bernardo les va a contar muchas más cosas. Solamente queremos darle la bienvenida, introducir ahora a Bernardo y contarles que este es el primer proceso, el primer hito de un proceso al que queremos invitarles a cada uno de ustedes de aquí hasta finales de año para ir trabajando en un proceso de formación que cuenta con otros pasos. Pero este es el primero, este es como el entrante y que lo disfrutemos. Bernardo. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme. Es un lujo estar acá compartiendo este momento y pienso que se viene un proceso muy rico de formación con esta primera charla o aula, máster, que espero que sea muy inspiradora y luego arrancaremos con otros talleres más específicos de comunicación. El título, yo iré compartiendo la pantalla poco a poco, me iré viendo la cara, pasaré a la presentación que he preparado, vamos a ver algunos videos, vamos a tener campañas gráficas, vamos a ver campañas activistas, vamos a ver campañas de publicidad. Yo soy periodista, escribo libros, trabajo con el denominado storytelling, construcción de relatos, sobre todo vinculado a movimientos sociales, a ONGs. Soy máster en Bellas Artes y tengo investigaciones vinculadas a la estética, la gráfica, cartelería, diferentes movimientos y colectivos sociales. Y bueno, creo que hay mucha inspiración que agarrar del mundo del cine, de la literatura, de otro tipo de formas de contar historias. Yo como periodista y he estado muchos años en lo grande género del periodismo, la crónica, el reportaje, siempre hay que tener un dispositivo narrativo y hay que intentar contar una historia. Voy a empezar compartiendo la pantalla porque creo que es muy relevante esta campaña. Sé que hay mucha gente del mundo de migrantes y refugiados. Veremos algunos ejemplos y hablaré un poco sobre ello, aunque es una charla más general. Y sobre todo en este momento tanto de ruido, de redes sociales, de memes, de discurso del odio, de ruido, hemos llegado a un momento de saturación digital y por eso pienso que rebobinar un poco y volver al arte de contar historias, a la narración, a la construcción del relato, a la propia historia, es bastante relevante. Iré compartiendo la pantalla y yo volveré con mi cara para que me vean un poco los gestos, intentamos equilibrar y luego Alejandro irá poniendo videos. Este es un poco el punto de partida, narrativas sociales, historias para transformar la realidad. Estas son cartelerías de hace una década, de aquella onda medio global de Wall Street, las protestas de Brasil, donde yo estoy ubicado, las protestas del pase libre, Turquía, los indignados en España. Momentos interesantes, ¿no? Las frases de Gumin, un colectivo italiano muy relevante en las últimas décadas. Al final de la charla, que se quedará online en algún momento, hay todo un apartado de libros y lecturas y todos los vídeos que vayamos a ver. Bueno, momentos que a priori parecen muy interesantes, ¿no? Disruptivos, cualquier persona puede emitir un mensaje. Estos son la revuelta chilena 2019, Mati Segura, colectivo Contrastes, bueno, toda una cultura de la proyección visual chilena realmente inspiradora y interesante. Pero, ojo, confusos e interesantes. Aquí también vemos un poco el lado oscuro de la fuerza, la extrema derecha, Bolsonaro, Trump, Milei, Kass, todo un espectro de la extrema derecha
que también se sumaron a este remix digital, de construcción de imágenes. Entonces, bueno, lo que quiero que vayamos viendo es un poco algunos de los clichés y espacios comunes, lugares comunes que todo el mundo piensa que, ok, esto es un meme, está todo ok, todo funciona, ok, tenemos un viral, tenemos un video con millones de views y ya está, o hemos escogido un hashtag. Pienso que nos hemos ido, y yo estuve unos años trabajando mucho como investigador, como activista, tengo una investigación para Oxfam de activismo latinoamericanos, tecnopolítica y redes, pero pienso que hemos pasado de pantalla, han pasado muchas cosas, Internet no es la que era, la extrema derecha aprendió a usarla, aprendió a manipular, intoxicar, fake news, y parece que no es tan sencillo prestar la atención, ¿no? Que estemos acá tanta gente en un momento concreto y luego la gente que pues, se pueda sumar en YouTube. Es un pequeño milagro. Entonces, vuelvo a compartir pantalla un poco para aterrizar lo que es el meme. Este libro, que fue bastante relevante, de Adbusters, es el colectivo de Canadá que fundó Occupy Wall Street, para los que sean muy jóvenes, fue aquel movimiento de ocupación del 11 de septiembre de 2011, en un año especialmente revolucionario, con las revueltas árabes, con los indignados en España. Y ellos lanzaron justo después este libro de la guerra de memes, la memética, habrán escuchado esta palabra, ¿no? Ahora que está la guerra de Rusia, esta imagen de Putin, cuando Obama salió con su perrito blanco, Putin automáticamente salió acariciando un leopardo. Estoy intentando pasar de pantalla y por algún motivo no me deja. Ahora, bueno, el meme estoy remitiéndome al gen egoísta, a un libro bastante clásico, donde sale la definición de meme, ¿no? Como unidad teórica mínima de transmisión de herencia cultural. Me interesa eso, ¿no? Un poco, ¿qué es un meme? Hay una especie de malentendido, porque hay otros autores, como Jerome Rowan, que dicen que un meme no es una imagen suelta, no es o Putin acariciando un leopardo, es cuando hay un conjunto de imágenes relacionándose, cuando hay muchos Putins acariciando animales salvajes en diálogo con Obama, con lo que sea. Es decir, el meme es ese conjunto de historias, ¿no? Aquí vemos de la última contienda brasilera electoral, bueno, todo el material que circuló, este de Lula, Upaitaón, el papá está encendido, papá volvió, a Lula se le conoce un poco como papay, ¿no? Entonces, eso sí era un ecosistema memético. Pero aquí llegamos al primer problema. Con un meme no resolvemos ninguna campaña. Un meme no tiene una función un poco catárquica, un poco de reírse, de broma, romper tabús, de unir a gente, muchas posibles funciones, pero digamos que es uno de los elementos necesarios, pero insuficiente. Cito un texto de Josh Hahn de 2015-2016 del King's College de Londres, que él, bueno, argumentaba que the meme is not the message, ¿no? Ahí jugaba un poco con la frase McLuhan, ¿no? Del medio es el mensaje, el meme no es el mensaje. Digamos que se necesitan narrativas, se necesitan mensajes, movimientos que construyan un mensaje con más tiempo. Antes de volver a mi cara y a que nos veamos un poco, esta es una imagen de The Sandman, de Neil Gaiman. Alguno de ustedes le puede sonar la serie de Netflix de hace un par de años, pero en realidad esto es una novela gráfica, es una serie de novelas gráficas de los años 80 y 90. Entonces, hay un momento concreto en el que hay una batalla de historias. Está Sandman, Morfeo, el dios de los sueños, que baja al infierno, y hay una batalla con el diablo. Es una batalla de historias, como si fuera una batalla de MCs, de raperos. Entonces, uno se transforma en una historia, cuenta una historia y el otro le replica, ¿no? Empiezan, por ejemplo, soy una serpiente devora arañas venenosa, y el otro responde, soy un buey pesado, aplasta serpientes. Así hasta el final. Por ejemplo, Morfeo dice, soy el universo, abrazo las cosas, abrazo la vida. El demonio se disfraza de sol y dice, soy la antivida, la bestia, el juicio, soy la oscuridad, el fin de todo, fin de universos, dioses y mundos. Y le dice, bueno, ¿qué eres tú, soñador? ¿Qué eres tú, rey de los sueños? Y él dice, soy la esperanza. Bueno, esto es importante. Aquí tenemos historias, tenemos una batalla de historias y estamos viendo algo que nos dice que es insuficiente tener campañas vacías en el que no haya nada. Es decir, me refiero, hay muchas historias que están siendo contadas
y el lado del mal las está contando, están metiendo miedo, en el caso de los migrantes, bueno, xenofobia, miedo, odio al otro, hay una serie de historias que se están contando, y si no contamos las historias, en este caso de esperanza, que es la que derrota, la historia que derrota a todas las anteriores historias, no vamos a ninguna parte. Vuelvo a compartir y vamos a ir viendo, esta es un poco la introducción que yo he hecho a la charla, y ahora les he preparado como... Un segundito, porque estoy teniendo un pequeño problema. Vamos al próximo. Les he preparado 10 pasos, bueno, una serie de pasos, no son 10, creo que son 13 o 14 técnicas narrativas que sobre todo son de literatura, del cine y de la publicidad, que es un campo que ha sabido apropiarse muy bien de muchísimas cosas, luego las veremos. Y entonces, hasta ahora muchos movimientos activistas, colectivos, incluso ONGs, o las izquierdas en general, se han esforzado en interrumpir relatos hegemónicos, en interrumpir el relato, digamos, neoliberal, capitalista, de las derechas, con algunas performances disruptivas, algunas tácticas de guerrilla en la calle, comunicativas en las redes. Esta imagen que vemos, por ejemplo, fue en un contexto de protestas generalizadas en Brasil, 2013, bastante a la izquierda, pase libre, movimientos urbanos, y mucha violencia policial. Entonces, bueno, hubo un atelier de disidencias creativas de Río de Janeiro que puso algo de purpurina, algo de glamour, algo de fiesta, algo para un relato de violencia, ¿no? Aquí vemos la revuelta de los secundaristas, los estudiantes secundaristas, 2015-16, estas son imágenes de Sao Paulo, directamente cortando el tráfico, parando el relato hegemónico de Sao Paulo, que son los carros. Entonces, digamos que es relativamente sencillo, no tan sencillo, pero interrumpir un relato hegemónico no es tan fácil construir esperanza, construir un relato en positivo, propositivo, algo que realmente cuente una historia y algo que construya un mundo propio. Estas son imágenes todas de los artistas lumínicos chilenos pidiendo el voto a Boric. Les cuento esta campañita en breve y ya nos metemos de lleno en los diferentes pasos para contar una buena historia. Y bueno, verán que voy a mezclar activismos, ONGs, publicidad, cine, literatura, porque de todos los lados se aprenden. Por ejemplo, esto ocurrió en el 69, en medio de la guerra de Vietnam, un movimiento activista muy interesante, los Yippies, de Youth International Party. Abby Hoffman tiene un libro, es en la cara de los Yippies. Hacían todo tipo de actividades y de acciones activistas muy territoriales y muy de interrumpir el relato. Aquí se les ocurrió que hicieron una fiesta celebrando el fin de la guerra del Vietnam. Era mentira, seguía existiendo, pero contagiaron de alegría a todo Manhattan, entraban en los bares, los poetas. Bueno, no había internet, nadie podía desmentirlo automáticamente. Entonces se construyó un mundo, se construyó un deseo colectivo, ¿no? La parte derecha es la campaña que los Yippies hicieron con John Lennon y Yoko Ono. Yoko Ono y Lennon eran amigos de los Yippies, les idolatraban y se dedicaron a contratar publicidad en todo el mundo. La guerra se ha acabado si tú quieres. Bueno, entonces digamos que es una buena manera de interrumpir el relato y digamos que vamos a llegar de lleno a las técnicas para contar una buena historia, ¿de acuerdo? Les voy a contar una pequeña historia de nuevo, aquí, un momentito. Sigo compartiendo, ahí. Las historias es la base de todo. O sea, yo en los últimos años me he cansado de ver campañas vacías que no cuentan nada. Campañas que hacen activistas, publicistas, y de verdad que pienso que tiene que haber una historia contada o una historia en potencia, porque a veces las historias se cuentan o se propician que los usuarios las cuenten, ¿no? Si nos inventamos un hashtag para que alguien cuente historia, puede ser el camino, pero digamos que la historia tiene que estar allá. Esto fue un experimento que algunos escritores montaron que se llama Significant Objects, objetos significantes. Muy simple, se dedicaron a poner objetos en eBay, un portal de subastas online de objetos, compraban un objeto, digamos, por $3, le contaban una historia, escribían la historia de este objeto y la volvían a subir a eBay. Y las vendían por muchísimo más dinero. Bueno, esto es un ejemplo muy gringo porque todo pasa por el dinero en Estados Unidos,
Por ejemplo, es la historia de esta bota, es una bota que se inventaron que venía de inmigrantes sicilianos que llegaron a Estados Unidos, que en la guerra de secesión estadounidense la llevaban como amuleto en la batalla contra los esclavistas. Bueno, esa historia se vendió muchísimo más cara, ¿verdad? Un momento, porque... ¿Mm? Perdón, no está funcionando. ¿Están viendo bien, verdad, la diapositiva? Bueno, una frase de Galeano, Sí, los Bernardo. científicos dicen que estamos hechos de átomos, a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Eh, bueno, llegamos un poco a la parte más importante, ¿no? Esta introducción sirve para que yo pienso que entendamos que estamos en un tiempo saturado de ruido digital, de muchas campañas vacías, la atención ha reducido de la gente muchísimo. Es decir, alguien habla de 8 segundos, si en 8 segundos no captas la atención de alguien, chao, te olvidas de ellos. Yo que sigo escribiendo en medios de comunicación, me esfuerzo muchísimo en escribir artículos narrativamente como si fuera Alfred Hitchcock o García Márquez, o sea, tienen que llegar a la última línea. Es muy complicado, más de un minuto online casi nadie se pasa, pero por lo que me cuentan, en algunos casos lo consigo. Entonces, es bastante interesante que lleguemos a este punto. Entonces, vamos a pasar por una serie de puntos muy concretos y de aquí a poco iremos viendo algunos videos. Entonces, sin más, vuelvo a... ¿Aquí? Bueno, pues bueno, digamos, pasamos a el arte de contar historias, ¿no? En los últimos tiempos la publicidad habla de storytelling, en inglés, en realidad es el arte de contar historias, de la narración, narrar historias. Estas imágenes que he elegido son indios estadounidenses, Las mil y una noches, como relato que engancha relatos y que contiene muchísimas historias. He elegido aquí un cuadro de la National Gallery de finales de Londres, de finales del siglo XIX, alguien contando una historia a los niños, eh, una escena de Bogotá que lleva como título The Storyteller, alguien contando una historia en las calles de Bogotá. Entonces, digamos que estamos en la base de contar historias, volver a contar historias. Para eso me parece súper importante algo, que es identificar qué historia queremos contar. Antes de que arranquemos una campaña, qué historia queremos contar. Ya veremos luego qué objetivos, para qué, por qué la contamos, pero hay que identificar una historia. O que contemos o que queramos que alguien cuente. A García Márquez le gusta mucho citar una historia que yo le he sacado de cómo se cuenta un cuento, aunque es una historia antigua del siglo XIX que llegó desde Alepo, desde Siria, a París, y la cuento muy simple, porque es la muerte en Samarra. Es muy famosa, posiblemente la hayan escuchado. El criado llega aterrorizado a casa de su amo. Señor, dice, he visto la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. El amo le da un caballo y dinero y le dice, huye a Samarra. El criado huye. Esa tarde temprano, el señor se encuentra la muerte en el mercado. Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza. Dice, no era de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa, porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra, y esta misma noche tengo que recogerlo allá. Como verás, es muy redonda, para García Márquez es la mejor historia de todos los tiempos. Entonces, esa capacidad de síntesis, aquí voy a leer algo que se llama logline en Estados Unidos y en el mundo anglosajón, y eso se usa mucho en el mundo del cine. Un logline es el resumen sintético de una historia. Yo he elegido la película Mar Adentro, Alejandro Amenábar. Los loglines son una frase o una frase subordinada, no pueden ser dos frases, es muy sintética y tiene que resumir la película. Y eso es un ejercicio que nos podemos hacer muy bueno para cualquier campaña, cualquier cosa que queramos contar. Un hombre paralítico que lleva más de 30 años postrado en una cama, cuidado por su familia, tiene el firme deseo de morir dignamente y para conseguirlo cuenta con el apoyo de una abogada que defiende su causa. Bueno, muy redondo. Entonces, ahora voy a presentar, he hablado de la historia redonda de García Márquez, de un logline, y ahora voy a hablar de slogans, de idea fuerza en el activismo, la CTA, la call to action del mundo de la ONG, voy a hablar de tagline, que es otra cosa. Entonces, todo para redondear a frases cortas, ideas que sintetizan el poder de una historia. Vuelvo a compartir y van a entender por qué. Es muy sencillo lo que quiero hacer ahora. Ok, bueno, esto, en los libros a veces se usa esta frase, que esto es un libro de Emily Barr, es una de las
maestras del thriller psicológico, es muy buena como técnica narrativa, Extraños en el tren nocturno. Fíjese en esta frase. Dos desconocidos se encuentran en un tren, solo uno llegará a su destino. Bueno, esto se llama el tagline, no es la historia entera, es una frase que resume mucho, que genera misterio, intriga, que engancha, etcétera. Un tagline famoso en el mundo del cine de Alien: en el espacio nadie podrá oír tus gritos. Muy potente, ¿verdad? Casi todas las películas lo tienen, muchos libros también en sus portadas tienen algo similar. Vamos a ver más ejemplos similares. Bueno, llegamos al eslogan, que es algo que en las marcas es muy habitual, en todo tipo de marcas, en las ONGs también. Un poco este refrán, esta frase que sintetiza los valores ¿no? Elegido el de Spotify, música para todos. A veces es una frase, un eslogan con una frasquita abajo. Dropbox, todo lo que necesitan tus equipos en el mismo lugar. Llegamos a una campaña activista y ahora quiero que vean, antes de leer, bueno, podemos leerlo. El call to action, la llamada a la acción, es este before it's too late, antes de que sea tarde. Si miran fijamente esta imagen, aquí hay dos historias. Una que nos cuenta antes de leer el call to action, la frase que es: el mundo se está acabando, los pulmones, los árboles y las selvas que hacen respirar al planeta están enfermos. Esa es la historia que nos cuenta esta foto. Y si añadimos la llamada a la acción, antes de que sea demasiado tarde, ya hay otra historia en potencia. Si actúas como ciudadano, como persona, te sumas a Worldwide Fund y financias esta campaña, estos pulmones del mundo se salvarán y todos conseguiremos respirar. Esta es la historia potencial que una pequeña frase, un call to action, consigue, con una imagen muy potente. En algunos casos, el propio título lleva la historia, ¿no? Este libro de Yo Bernardo, contaré. ¿Sí? disculpa, mira, sabes que estamos viendo tu presentación no en modo presentación, sino en pequeñito. Qué extraño. Ahí sí, ahí volvió a modo presentación, pero ahí ya no, Aquí ahí no sí, la ¿verdad? vemos. Sí, pero ahora ya no la estamos viendo. ¿Ahora no? No, Un segundo, voy a compartir de nuevo. Bueno, voy a compartir. Devolvemos. No, perdón. Un momento. Voy a otra vez hacerlo porque share. mm, Bueno, no estamos lejos, perdón. Ha habido un pequeño error técnico. Ya llegamos. ¿Ahora lo están viendo entero? ahora sí. Dale, Ahí bueno, llegamos, ahí llegamos. perdón, ahí estamos. El país de las mujeres, el propio nombre es la historia, ¿no? Llegamos a esta campaña, Bolso Caro. Bolso en portugués es el monedero, es el bolsillo, es sinónimo de lo que cuesta la compra. Llegó un momento el año pasado, más bien finales del 21, en el que los precios en Brasil estaban disparados y se colocó la responsabilidad al nefasto gobierno de Bolsonaro. Una de las campañas más efectivas con la estética de supermercados y ofertas, que el propio nombre, el bolso caro, ¿no? Tu bolsillo está caro. Un poco lo que contaba Borges, ¿no? De si el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo, en la palabra Nilo. Bueno, los publicistas hablan de naming, ¿no? Pero a mí me gusta más Borges. Bueno, la historia, identificar la historia, es importante. Llegamos a otra parte clave que es el marco. Hace unas décadas se llegó a Georges Lakoff, que era un lingüista, llegó a un concepto del framing en inglés, el marco, de elegir un marco para contar algo. Él hablaba mucho de, él hablaba mucho de subir impuestos o aliviar. Es decir, la derecha usaba el subir impuestos y si las izquierdas progresistas o sea que en la parte lingüística había que hacer una elección, ¿no? Entonces, importante a veces es elegir este propio marco.
Esta es una campaña, yo estuve hace unos años viviendo en Madrid como responsable en Media Lab Prado, un lugar importante y en aquellos tiempos más, y tuve la oportunidad de trabajar con muchos colectivos y activistas y lanzamos algunas campañas. Este derecho a jugar era una campaña para apoyar iniciativas ciudadanas para mejorar la ciudad alrededor de la infancia. Entonces, había gente vinculada a la publicidad que eran muy buenos en esto de los marcos y eligieron el derecho a jugar. Podías haber elegido la ciudad de los niños, cualquier historia, no, pero el derecho a jugar reforzaba mucho esta historia. Es un marco elegido, es un marco bastante importante. Quería ahora que Alejandro nos pasara, voy a dejar de compartir, una campaña, un video de Omo, y aparte hecho en Chile, los años 90, porque Omo cambió el marco de las publicidades de detergentes y eso fue muy importante. Entonces, para que vean un ejemplo muy bonito, aparte, les pido a Alejandro que nos ponga un video cortito, muy emocionante y muy bonito, para que entiendan un poco este concepto. Todo niño tiene derecho a ser niño. Omo, porque ensuciarse hace bien. Bueno, ahí ven, maravilloso. Hablan del derecho a ser un niño. El resto de campañas de Homo también hablaban de mancharse de vida, mancharse de amistad. O sea, es una elección de marcos bastante buena. En la publicidad se usa mucho. En el mundo del tercer sector no tanto. Y pienso que es algo bastante clave. Voy a seguir avanzando porque tenemos un montón de cosas que ver juntos. Vamos a llegar ahora un poco a... Un momento, porque me salté. Elige tu tono, elegir el tono. Y quiero elegir los tonos hablando de emociones. Hablando de emociones porque es algo que también es muy clave y a veces se nos olvida. Aquí esta es una frase de... Un momento que tengo aquí un problema. De Maya Angelou, poetisa afroamericana maravillosa, ¿no? La gente se puede olvidar lo que le has contado, pero no cómo la hiciste sentir. O sea, si vinculamos nuestra comunicación, nuestra campaña a una emoción, es muy posible que tengamos mucho más éxito. Esta rueda de las emociones del año 80 de Robert Plutchik, que es un psicólogo y bueno, muy especializado en las emociones, tiene muchos libros y es muy citado también en la publicidad, habla de las emociones básicas, el odio, la pena, el asombro, el terror, las derivadas y hay una especie de grado, ¿no? De más a menos. De más a menos, entonces cada una de ellas tiene su forma de construir un relato, su storytelling, como dirían los publicistas. A veces está bueno que digamos qué emoción necesitamos para contar la campaña que vamos a armar. Si es de migrantes, posiblemente necesitemos de confianza, aprobación, sin duda, eh, alguna vinculada a serenidad posiblemente nos interese. Bueno, es un marco también, pero es un tono de alegría, ¿no? La alegría ya viene, no le voy a explicar a ustedes la campaña chilena, la mayoría de la gente están en Chile. Y de nuevo quiero que veamos este vídeo, que es maravilloso. Alejandro, por favor, un vídeo hecho por la televisión de Dinamarca vinculado al tema de la xenofobia y de los migrantes. Es un vídeo muy impactante y que ganó muchísimos premios. Y luego, después de verlo, vemos a qué emoción nos remite. Es un vídeo construido a partir de emociones. Todas las técnicas narrativas que vamos a ver hoy no están usadas, pero sí está basado en una emoción. Por favor, Alejandro, cuando puedas. It's easy to put people in boxes.
There's us, and there's them. No se ven los subtítulos, The high earners, pero bueno, and those just getting by. Those we trust, estaban en and castellano. those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. Los urbanos, The religious, habla de las diferentes personas, lo que divide and the a la self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i Ahora dag. sí, ok, perdón. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? ¿Quién fue el payaso en su clase? Gente muy diferentes se reúnen dentro del libro. Lo traduzco simultáneamente por si alguien no entiende el inglés. Hvem er bonusforældre? ¿Quién son padrastros? Un rico, la clase alta. Y And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We de who've seen repente estamos UFOs. nosotros. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. A los que nos rompieron el corazón, We who feel lonely. los solitarios. We who are bisexual. Bisexuales, And we who acknowledge the courage of others. nosotros que reconocemos el coraje de We who have nosotros, found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. y aquí estamos todos So nosotros, maybe there's a los more que that nos brings gusta us reír. together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, perdón porque debería haber buscado con subtítulos en castellano, pero bueno, digamos que es muy potente, lo dividen en clases, en grupos, gente diferente y encuentran cosas en común. Y si volvemos un poco a nuestro círculo, posiblemente la confianza, ¿no? Confiar los unos en los otros sea la emoción. Un vídeo muy emocionante construido a partir de eso. Y bueno, llegamos a un poco la estructura de la historia. La estructura de la historia y veremos por qué es importante. Bueno, empieza por el principio y ahora les doy una frase que posiblemente les suena contradictoria. El inicio de la crónica de una muerte anunciada, una de las novelas más importantes de Gabo, Gabriel García Márquez. El día que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Estoy contando el final. Gabo cuenta el final en la primera línea, no todo el mundo tiene la técnica narrativa de Gabo. Y a lo que me refiero no es que hay que contar, empezar por el principio, sino con que exista un principio, un desarrollo y un desenlace. Es decir, la historia puede estar muy desordenada, ahora paso a la siguiente diapositiva, pero bueno, viene un poco de ese nudo, desarrollo y desenlace, la poética de Aristóteles. En general, tiene esta evolución, las historias, esta estructura de las historias. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la cultura japonesa, los finales son abiertos, colectivos, no hay una resolución tan clara. Pero pienso que es importante que, aunque esté desordenado, estamos viendo un gráfico de Pulp Fiction en orden cronológico. Pulp Fiction es una película que está completamente desordenada, con flashbacks, el antes, el después. Había incluso gente que en YouTube ordenaba la película, la editaba y la ponía ordenada. Pero digamos que es importante tener esa historia
aunque luego la desordenemos, que tenga una estructura, que tenga una tensión, que tenga un arco narrativo, ¿no? Para eso es necesario pues, mantener el suspense por muchos motivos. Este libro que cito acá, de La ciencia de contar historias, habla un poco de la propia estructura neuronal que tenemos, en el que las omisiones y lo que no conocemos nos empuja a seguir escuchando una historia. Ansiamos conocer la respuesta, saber cómo sigue la historia. Igual que cuando se toma una droga o se come chocolate, según Will Storr. Entonces, mantener la trama y el suspense es bastante clave. Le voy a citar dos ejemplos de grandes narradores que tienen sus trucos. Esta frase de Chekhov habla de, bueno, si tú has colgado una pistola o una escopeta en una pared y no la usas en los siguientes capítulos, es que ese elemento no tiene que estar allí. Un poco la ecología de los objetos tiene que tener un sentido. Sin embargo, luego Hitchcock habla de lo contrario. Hitchcock, como el gran maestro de los suspenses, en todas sus películas está llenas, él se inventó una herramienta narrativa que son los MacGuffins. Él usaba en todas sus películas objetos que llamaban mucho la atención del espectador, pero en algunos casos no servían de nada. El halcón maltés, un grial, aviones. Los MacGuffins para Hitchcock eran súper claves, ¿no? Para ir conduciendo a partir de objetos nuestra propia historia. Aquí me gustaría que... Un segundo. Que Alejandro pusiera un podcast, que es un podcast muy famoso en Brasil, o por lo menos entre la gente activista, que es Rádio Novelo. Vamos a escuchar un minuto. Es un podcast que se llama Los Tres Onces. Ellos vinculan el 11 de septiembre chileno, el asesinato político de izquierda el 11 de septiembre y las Torres Gemelas. Entonces, cuando van a introducir los aviones chocándose contra las Torres Gemelas, porque la historia primera nadie da bola a, bueno, digamos que nadie está dándole mucha atención a eso, se pasan un minuto dejándonos completamente en vilo hasta que los aviones se estrechan. Solo quiero que lo escuchen con mucha atención, aunque esté en portugués, porque son diferentes personas observando la televisión justo antes de que los aviones se choquen con las Torres Gemelas. Soy estranho, atípico. E eu lembro da gente ligar a TV, falar, vamos assistir TV, né? Uma coisa que a gente não fazia dia de semana, eu tava sempre na escola. E a gente ligou a TV e eu lembro de estar olhando assim e... Foi aí que a Sara viu na TV a mesma coisa que o Luiz Crescenzo estava vendo lá na redação da PTV Campinas. Eu estava na redação, de pé, conversando assim com o meu chefe de reportagem, e a televisão estava no fundo. Que também foi a mesma coisa que o Amaury Soares viu no meio da reunião com a equipe dele, na TV Globo em São Paulo, antes deles pegarem a van para Campinas. A minha sala tinha um painel com vários monitores. Que foi a mesma coisa que a Karina Martins viu lá na redação do IG. Na TVzinha de tubo que a gente tinha ali em cima da bancada da redação. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou con las torres. Bueno, ahí ya tenemos lo que quería que escucharan. Los aviones han estrellado, pero es increíble porque te mantiene muy en vilo. Y este podcast, de hecho, es un podcast que usan un poco las técnicas narrativas de las telenovelas, ¿no? Que en Brasil hay toda una gente de culto, hay mucha técnica, hay novelas muy buenas, aunque puedan parecer que no, narrativamente, y te enganchan muchísimo. Por ejemplo, si elegimos un podcast como formato para una campaña o un proyecto vinculado a migrantes o al que sea, se pueden construir de esta manera, ¿no? Bueno, seguimos con mi presentación. Ok. Y ahora es otro video cortito de un diputado brasileño que se dedicó a especular con un celular de una persona que había sido muy próxima a Jair Bolsonaro y apareció muerta, y se rumoreaba que su teléfono había aparecido por ahí, que contenía información valiosísima. Se pasó toda la campaña presidencial de Lula en el año pasado metiéndole mucho fuego a este misterio, a este celular. Me gustaría que Alejandro lo pusiera porque aparte es muy divertido, y este personaje, Janones, es un genio del misterio, ¿no? Em relação ao gabinete do ódio,
foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente. Dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio. Isso pode dar um impeachment. Mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande que o presidente não consegue se contrapor ao crime. Bueno, realmente es una locura, muy divertido, pero jugó muy bien con esta intriga y con otras. O sea, mantuvo un suspense que ayudaba muchísimo a la propia campaña en B, porque esta era una campaña más bien alternativa del equipo de Lula. Llegamos a los implantes narrativos. Al final recomiendo este curso de doméstica de Julio Rojas, que es un cineasta chileno que posiblemente todo el mundo conozca, En la cama, bueno, tiene una serie de películas, muchos cursos muy buenos. Y él habla mucho de los implantes, ¿no? De todo tipo de objetos, implantes que te ayudan a entrar a una escena, salir de una escena, o sea, hay implantes de metáfora, de futuro, funcionales. Bueno, realmente es magnífica este concepto de implantes que él tiene, que generan alternativas narrativas de futuro. Y bueno, un par de ejemplos. Por ejemplo, cuando Bernie Sanders va a la toma de posición de Joe Biden, estas manoplas de Bernie Sanders le robaron la pose a Joe Biden, por lo menos la gente activista más de izquierdas, y podrían muy bien ser un implante narrativo, podrían haber sido un elemento usado por él, o si no por él, por el equipo de comunicación de Sanders, que estaba dirigiendo a, bueno, apoyo a Joe Biden, pero amigos, lo que importa aquí es la cosa radical y potente de Bernie Sanders. Para seguir contando una historia, creo que es importante que sepamos cuál es nuestra unidad mínima narrativa. ¿Qué significa la unidad mínima narrativa? Bueno, en el caso de las películas puede ser la escena, una escena de la película. O puede ser una secuencia, pueden ser una serie de escenas vinculadas. David Mamet, que es un guionista, escritor, director de cine muy premiado, muy conocido, con varios Oscars. El primer Oscar que ganó fue por El cartero siempre llama dos veces, una película muy famosa. Los Invencibles es de él. Él ha ganado Oscars también con guiones. Entonces, bueno, él estaba grabando una serie y se dio cuenta que sus guionistas no estaban haciendo un buen trabajo. Entonces, él mandó un email, un circular que llegó a todo su equipo y que se escapó y salió a los medios de comunicación, David Mamet echando la bronca a sus guionistas. Y es muy significativo, porque él habla de las escenas, ¿no? Como esta unidad mínima narrativa. Toda escena que no logre que la trama avance y que pueda al mismo tiempo funcionar de forma independiente, que sea dramática por sus propios méritos, es superflua o está mal escrita. Debe tener dramatismo, debe comenzar con el héroe enfrentando su problema y culminar con su frustración, con el descubrimiento de que existe una salida. Ojo, nuestra unidad narrativa puede ser otra. Stephen King siempre hablaba del párrafo. El párrafo es la unidad narrativa mínima. Puede ser un tweet. Aquí estoy usando un hilo de tweets de Manuel Bartual, que es un también guionista, artista, que genera una serie de hilos en Twitter muy, es español, muy impactantes, que tuvieron un impacto brutal y que luego acabaron en formato libro. Entonces, el tweet es la unidad narrativa. En muchos tweets de Bartual está esa tensión narrativa. Esa escena avanza, o sea, digamos que en este caso clarísimamente. Entonces, está bueno que sepamos si tenemos una campaña gráfica, si es un cartel, si es un... En fin, es importante que tengamos esto. Les voy a contar ahora el viaje del héroe, que hay libros y es algo como muy interesante que en el cine se usa mucho y en la publicidad también, que en realidad no es nada nuevo. Es decir, a todo el mundo le sonará la Odisea de Homero. Yo he mezclado esta frase de Cavafis, que es un poeta griego contemporáneo, finales del 19-20, del camino a Ítaca, que es un poco Ítaca era la isla de Homero, todo el viaje que el héroe griego emprende fuera del hogar y aprendizajes, y etcétera, y que regresa. Cuando emprendes tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, y una imagen de Luke y de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la Guerra de las Galaxias tiene muchas similitudes con la Odisea de Homero. Hay un libro que les recomiendo mucho y está Los recursos, que es El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Joseph Campbell es un antropólogo, uno de los mayores mitólogos del universo. Se habla de los mitos de todos los pueblos indígenas, africanos, occidentales. En fin, él hace todo un estudio y él mapeó estos 12 pasos del héroe que le ocurrieron a Homero, que vemos en la Guerra de las Galaxias y vemos en muchísimas películas
y también en algunos anuncios publicitarios y en muchas historias que se cuentan, ¿no? El héroe sale de casa, hay una llamada a la aventura, él rechaza la llamada, se encuentra con un mentor que le convence, ahí podemos imaginar a Luke encontrándose con Obi-Wan Kenobi, bueno, una travesía del umbral, pasa una puerta, aliados, aventuras, pruebas, batallas, bueno, hay un momento de bajón total, ¿no? Casi muere, resurrección, y llega una recompensa, regresa a casa, hay un momento final que ni los guionistas de Hollywood llaman que es el todo está perdido, una nueva resurrección y regresa a casa con la sabiduría, con el aprendizaje, con este aprendizaje que transforma la realidad y su mundo ordinario, ¿no? El primer paso es la descripción del mundo ordinario. Bueno, Matrix es clarísimamente una... La frase la van leyendo mientras yo hablo, pero si ven lo que le pasa a Neo, le ofrecen primero una aventura, él va, está a la oficina aburrido, la rechaza, y llega un momento en el que ya le ponen la pastilla roja y la pastilla azul. Y toda la película de Matrix está vinculada a eso. Me gustaría hablar Joseph Campbell tiene otro libro y tiene una serie de videos que se llama El poder de los mitos, que le entrevistaron, están con los subtítulos en castellano, son un montón de capítulos y está buenísimo. Y en un momento vuelvo a compartir, de estas charlas se habla de Shine, que es una película que puede parecer un western, que es un género que ni siquiera a mí me gusta por temática, sí son buenos en la narración, pero este es diferente porque Shane es un desconocido, ¿no? Un desconocido que llega a una aldea donde hay un terrateniente que va contra los pequeños propietarios. Y bueno, esta frase que sale por el mito me fascina, ¿no? De la clásica historia del desconocido que aparece de la nada, hace el bien a los demás y se va de nuevo sin esperar recompensa. Pienso que aquí lo podemos vincular al mundo de los migrantes, al mundo del extranjero, porque hay algo positivo también, que podemos contar de lo desconocido, del que viene de fuera, y si, se nos ocurrirán muchísimos casos en la literatura, en el cine, con este desconocido, con esta persona a la que la comunidad local le adscribe y le pone poderes mágicos o sabiduría o le otorga autoridad. Entonces pienso que este desconocido y este Shane nos puede brindar algunas pistas. Si alguien ha leído Las ciudades invisibles de Italo Calvino, él ficciona cuando Marco Polo llega al imperio mongol y habla con Genghis Khan, el emperador, que le da toda credibilidad a Marco Polo. Me dirán ustedes, bueno, pues el viaje del héroe es muy largo, necesito una película o una serie para completarlo, una novela. No es necesario. Luego veremos un ejercicio, un método de síntesis. Por ejemplo, esta campaña activista de Black Lives Matter, las vidas negras importan, de Estados Unidos, fíjense qué bonita la frase de la camiseta, he estado en el futuro, ganamos. En el fondo está diseñado el arco narrativo, esta tensión de fui y volví, el ir y el volver y aprender algo. Esto me parece muy interesante. Un pequeño intermedio antes de llegar a los últimos pasos, porque hay diferentes tipos de historias. No estoy hablando de género, no estoy hablando de comedia y de drama, sino tipos de historia, prototipos de historia que funcionan muy bien y que podemos encajarlas. Si no tenemos tan clara la estructura, tenemos identificada la historia, pero nos faltan elementos, estamos un poco perdidos. Otra de las posibilidades es que intentemos encajar nuestra historia en un tipo de historia. Voy a ser rápido, vamos a ver algunos videos, pero son pocos los tipos de historia. He elegido las historias de Guillaume Lamarck, que es un storyteller, es un especialista en storyteller de Francia, que yo también hice el curso con él. Y bueno, son muy pocos tipos de historias. Ahora lo vamos a ver. Derrotar un dragón, bueno, enfrentarse a una batalla bruta. Vemos esta cartelería de Occupy Wall Street, 2011, una bailarina bailando sobre el toro de Wall Street. Este toro está en la Bolsa de Valores de Nueva York, o sea, representa todo el mal, el capital. Derrotar un dragón, bailar sobre un toro. Y vamos a ver un video muy cortito de Apple, que luego Apple tiene algo muy interesante. Yo uso Linux y de hecho no me gusta el Apple en general como marca. Sí con su relato y cómo construye la narración. Entonces, Alejandro, si ponemos este vídeo lanzado a finales del 83, titulado 1984, referencia a George Orwell, a esta distopía del Gran Hermano, de la vigilancia del 1984. Fíjense qué video que lanzó Apple.
where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bueno, ya verán como 1984 no es 1984. Ahí veremos luego un poco cómo se marca Apple en varias cuestiones, de ser el rebelde, de ser el outsider. Bueno, veremos cositas de Apple que nos interesan. Y vamos a seguir porque tenemos muchísimas cosas que ver todavía muy interesantes. Este vídeo no lo vamos a ver de Jair Bolsonaro, pero es interesante que entiendan que Bolsonaro se posicionó como un antihéroe, como un tipo rebelde contra el sistema, contra la corrupción, contra la casta, un poco estamos viendo a Milei ahora en Argentina. Y, por ejemplo, no tenemos tiempo de ver el video porque vamos mal tiempo, pero, por ejemplo, esta referencia a Matrix, la película es la escena derecha y a la izquierda clarísimamente es referencia a Matrix y está en el video de Bolsonaro, en el que él se propone como una lucha contra el propio sistema, ¿no? Él es el propio sistema, lleva 30 y pico años en la esfera pública, pero se construyó. La búsqueda, no me voy a extender mucho, pero es un viaje de búsqueda en el que hay un aprendizaje. Aquí tenemos un libro muy clásico de Kerouac, En la carretera, una película, Walter Salles, con Che Guevara, que por cierto es un desconocido, es un extranjero que llega a Cuba, al que se le otorga credibilidad, con cierto pasado misterioso como Shine. Interesante esta película como viaje y aprendizaje, ¿no? Entonces, en este viaje de aprendizaje en el caso de los migrantes, pienso que es interesante, se puede jugar con ello y lo veremos en siguientes talleres. Entrar caminando por el desierto de Atacama, Chile, puede traer una historia por detrás muy interesante y de aprendizajes. Y si cambiamos la historia y tenemos un buen barco y elegimos la emoción apropiada, podemos hacer campañas muy buenas. Bueno, Renacimiento. Hay muchísimas historias de Renacimiento. He elegido una foto de Lula porque le daban por muerto, a Lula le daban por muerto, estaba preso, salió de la cárcel y volvió a ser presidente. Esta imagen es de antes de la campaña, abril del 22, un encuentro indígena, alguien con la foto de Lula de 2002, el Lula anterior, Lula 1. Aquí en Brasil se habla de Lula 1, Lula 2, ahora Lula 3. Estamos con Lula 3. Hay muchísimas historias de resurrección. Me gustaría que Alejandro sí ponga este video que es lindo, buenísimo, que habla de la resurrección y que es muy potente y encierra muchísimos aprendizajes. Por favor, Alejandro. Packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out in space. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no.
Bueno, un lindo vídeo, Do What You Can't, basado en una historia de resurrección, renace una especie como otra diferente, un buen eslogan, digamos que tenemos muchos elementos, alguna emoción potente. Se habrán dado cuenta, y me quiero contarles que no hace falta elegir todos los pasos y usar todas las técnicas que estoy utilizando. Hay historias que usando una, dos, tres, combinando algunas de ellas, evidentemente si tenemos presupuesto para armar una serie de 8 capítulos, vamos a usar todos ellos. Si tenemos menos, si vamos a hacer un cómic con un video, con una campaña gráfica, mezclaremos 2 o 3 o 4 o 5 elementos. No es necesario, no es obligatorio. Entonces, en algunos casos vamos a usar unas u otras. El viaje es un viaje diferente a la búsqueda, al otro prototipo de imágenes, de historias. Esta es una imagen de Louis Vuitton. Casi todos los anuncios de perfumes son esta línea de voy al fin del mundo, hay una fiesta glamurosa y regreso. Bueno, solo para que sepan, no en mi mundo, pero es interesante saber también cómo las marcas se apropian y cómo usan este tipo de historias. Y ahora quiero que vean otro video que posiblemente quien trabaje con refugiados e inmigración haya visto ya, porque es muy famoso, de Save the Children. Otra historia con prototipo de viajes, un video corto, 1 minuto y medio, y creo que es bastante potente. Luego hay una continuación del video que podemos ver en otras charlas. Como ven, estoy girando suspense para que sigan con nosotros en este proceso, por lo que Alejandro, cuando puedas, por favor. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Adam. For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with live ammunition against deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go. Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday to you. Make a wish, darling. Bueno, un vídeo impactante con más de 9 millones de views. El marco elegido es Todos somos refugiados, un refugiado blanco al Reino Unido que acaba viviendo un proceso de guerras. Bueno, un viaje a los horrores. Hay una continuación de este video. Pero bueno, me parece que es interesante cómo se utiliza, ¿no? Bueno, y ahora vamos a seguir. De la miseria a la riqueza. Posiblemente todo el mundo esté pensando ahora mismo o en Rocky, por la imagen, o en Pretty Woman, en Julia Roberts, pero yo me quedo con Aladino, una historia mítica, Las Mil y una Noches, alguien pobre, maltratado por un jeque que de repente se encuentra una lámpara maravillosa que le concede sus deseos. Bueno, de la pobreza a la riqueza es posiblemente una de las historias más repetidas. Les hablo de personajes imperfectos, algo que normalmente la publicidad estándar utilizaba modelos y digamos lo contrario de esta idea, pero en general no funciona. Casi todo en la literatura, en el cine, las historias que contamos, casi todos los héroes tienen un talón de Aquiles, casi todos los personajes tienen un error, un defecto. En el libro William Storr, él habla de la teoría del control, cómo los propios personajes no controlan su situación, se autoengañan. Cuando leemos una novela o vemos una película, son imperfectos. A veces, gracias a sus imperfecciones y tropiezos, empatizamos con los personajes, ¿no? Eso es interesante saberlo. Aquí una pantalla de Frankenstein,
el monstruo que deseamos abrazar también, ¿no? El monstruo con un pedacito humano. Los villanos de las novelas, de las películas, siempre tienen un corazoncito. Esos son los buenos monstruos, ¿no? Entonces, bueno, esta intervención de los personajes creo que es clave porque no hay que forzar y generar mundos fantasiosos en el que todo el mundo es perfecto. Va a funcionar menos en cualquier campaña, en cualquier historia que contemos. Y aquí les voy a contar algo que se usó mucho y se usa mucho, sobre todo en la publicidad, que es mostrar el propósito final de por qué hacemos lo que hacemos. Este Golden Circle de Simon Sinek se viralizó, se hizo muy, muy, muy famoso, porque hay muchas marcas que dicen, bueno, ¿qué hago y cómo lo hago? Yo fabrico computadoras y lo hago con la mejor tecnología del silicio chileno. Ya, no. Si no cuentas por qué, o sea, siempre hay un deseo profundo, una visión de mundo, una filosofía. Yo lo construyo con silicio chileno porque creo en mi país y porque es el mejor silicio del mundo y porque mi empresa familiar, lo que queramos. Que es un poco lo que hizo siempre muy bien Apple, el piensa diferente, ¿no? El pensar diferente es el motivo de Apple, es el why. Ellos no te explican que Apple tiene los mejores componentes tecnológicos y el chip, no se centran en eso. Ellos tienen esta especie de eslogan que es su why, es su por qué hacen las cosas, por qué hacemos una campaña para acoger a migrantes, porque pensamos que un mundo diverso, solidario y empático es mejor que un mundo de odio, donde haya balas y muertes. Bueno, el propósito, eso en general, muchísima gente del tercer sector, del activismo, se olvida de ello. Y creo que es muy importante. Llegamos al formato, estamos llegando un poco al el tercio final, nos quedan unos 15 minutos a lo sumo, no se vayan. Bueno, Pedro Navaja, posiblemente la canción más popular, conocida y bailada en América Latina, del disco Siembra, Rubén Blades, Willy Colón, yo lo compré hace 1000 años en Ciudad de Panamá, bueno, en fin, todo el mundo tiene una historia, un romance con Pedro Navaja. Y les pongo esto, ¿por qué? Porque la historia que cuenta Pedro Navaja, que por la esquina del viejo barrio le vi pasar, que según García Márquez es la historia que él le habría gustado escribir, y Gabo escribió novelas, guiones de series, películas, es Pedro Navaja. Es una muy buena historia, muy impactante, que tuvo un formato concreto, tiene un formato perfecto, que es una canción sin imágenes, el videoclip es un poco más o menos, pero podía entrar en formato clip. Luego lo que ocurrió es que alguien, sin preguntarle a Rubén Blades, hizo una película pésima, por lo menos a mí me pareció horrorosa, y no funcionó, muy larga, luego Blades se enfadó, hicieron otra secuela ya colaborando con Blades. Bueno, ¿para qué? Y volviendo un poco a lo que contamos al principio, en un momento de ruido, de saturación digital, en un momento en el que estamos cansados, que no tenemos tanto tiempo para estar en las redes. Antes se hablaba mucho del storytelling transmedia, lo que va de un medio a otro, la televisión al videojuego, del videojuego a Twitter, de Twitter a YouTube, de YouTube a un libro, y se declinaba una historia, se contaba con 10 lenguajes. En estos momentos es rara la historia que vaya a funcionar en todos los lenguajes. Ni siquiera hay que contarla en 3 o 4. A veces, si la campaña es gráfica, con una buena campaña de redes ya, si es un video, que tenemos la parte audiovisual, y luego pues una gráfica, algo textual cortito. Es decir, 2, 3, 4, creo que es una pérdida de tiempo, no está funcionando en estos tiempos de saturación montar campañas con tantas capas. Esto lo veremos en la siguiente charla de esferas de la comunicación, las diferentes capas, esferas que tiene una comunicación. Está bien combinar algunas de ellas, pero no saturar. Entonces, elegir el formato perfecto, que puede ser un video, puede ser un cómic, puede ser una historia corta en 2 párrafos, puede ser un podcast, un formato perfecto, hay que elegirlo y luego vemos cómo lo arropamos. Eso es importante porque en los últimos tiempos está todo el mundo un poco extraviado y, insisto, muy saturados. Y bueno, llegamos a una parte importante de esta charla, la narrativa. Estaba nuestro título, es complejo y en mi opinión no se usa del todo bien. Mucha gente habla de construcción narrativa, creamos narrativas. La narrativa puede ser sinónimo de fraude y lo van a ver muy rápidamente por qué. Lo vamos a ver visualmente, qué es una narrativa.
A mí me gusta esta frase de un libro que habla de la historia del caminar, de pasear, a lo largo de muchos siglos y de muchas culturas. Y Rebecca Solnit, que tiene muchos libros, es muy conocida y muy buena, le recomiendo mucho, no este, sino muchos más libros. Una narrativa da sentido a una secuencia de eventos. El caminar por un lugar crea un camino. Eso es, estamos generando una narrativa. Esta foto. Rosa Parks, Alabama, Estados Unidos, 56. Un hombre blanco le dice a una mujer negra, por favor, levántate, no tienes derecho a estar en este asiento. Ella no se levanta. Si aplicamos la foto con las Olimpiadas de México el 68, los Black Powers estadounidenses levantando el puño, ya tenemos cierta narrativa negra, ¿no? De resistencia negra contra el racismo. Si colocamos esta foto, una estatua de Cristóbal Colón tumbada en Estados Unidos, Minnesota, tenemos bastante clara, sigue la narrativa. Y piensen que si a esta fotografía le ponemos otra de, por ejemplo, de un disturbio de ciudadanos negros rompiendo escaparates, los London Riot, una revuelta que hubo en el verano del 2011 en Londres, ciudadanos negros de la periferia de Londres rompiendo escaparates. Confusión, robo, delincuencia, inseguridad, es otra narrativa. Esta foto te conduce a otra narrativa. Y con esta foto redondeamos a una narrativa anticolonial. Una estatua de un conquistador cayendo en Chile, con un indígena en primer plano, una narrativa anticolonial. Esta es una narrativa que la derecha mediática y la extrema derecha de Brasil utilizaron para culpar a Dilma Rousseff y a Lula sobre la corrupción en general, y luego se redondeó con una serie en Netflix llamada Un Mecanismo, dirigida por Padilla, el de Narcos, que luego pidió perdón porque más o menos compró una narrativa que no se demostró no ser cierta, ¿no? De Lula como corrupto. Entonces, la construcción narrativa puede ser un fraude también. Es decir, de hecho, la extrema derecha, como vemos aquí, lo está usando muy bien. Estamos llegando a una parte final. Insisto, mucha gente me dirá, bueno, Bernardo, no tenemos tanto tiempo para usar todos estos elementos, no tenemos presupuesto para montar una película. Y yo les diré, bueno, no se preocupen, no hay que usar todas las técnicas y todos los elementos que estoy mencionando. Y aparte hay algunos atajos. Qué bien que existen atajos en esta vida, ¿verdad? Los rodeos están muy bien. En muchos casos a mí me gusta dar rodeos y perderme, pero en otros el atajo puede ser bastante útil. Les voy a mostrar algunos simples técnicas de narración y narrativas que nos pueden servir para armar buenas campañas. ¿Ok? Voy a compartir de nuevo. Es una charla en la que podemos estar toda la vida. Los arquetipos vienen de la psicología, de la psicología y del psicoanálisis. Esta es una frase de Jung. Jung es el que, aunque se hablan de arquetipos desde la Grecia antigua, él habla de este arquetipo como una especie de inconsciente colectivo, formatos de personalidad, formas de personalidad que existen en la psique colectiva y que parecen estar presentes siempre, y no solo en una misma cultura, sino en muchísimas culturas. También Joseph Campbell habla de arquetipos, identifican culturas de todo el mundo. Esto está relacionado con lo mítico también. En el mundo de la publicidad también se apropiaron de todo esto. Hablan de los 12 arquetipos básicos de la humanidad. Hay algunas otras teorías que hablan de menos, de más, pero en general suelen ser estos: el gobernante, el inocente, el sabio, el héroe, el rebelde, el mago, creador, el hombre corriente, el amante, el protector, explorador, bufón. Podemos vincular algunas campañas a un arquetipo, es decir, en el mundo de las marcas que son así, aquí cito a Claudio Segel, que es chileno, y tiene un libro maravilloso, Brand Story, historias de marca, que lo encuentran fácilmente en Chile. Él estructura incluso los arquetipos como, bueno, vinculado a las marcas. Las marcas, sobre todo las marcas, suelen vincularse a un arquetipo. Si tenemos una ONG, normalmente la podemos vincular a un arquetipo. No es necesario, pero nos será de utilidad. Pues bueno, vemos a Apple como el creador, Volvo, el gobernante es Mercedes, el héroe Nike, las que anhelan un mundo mejor, el sabio, CNN, Jeep, explorador. Lo podemos vincular a personajes, a personas, a personalidades, veremos alguna ahora. Hay un libro muy bueno, será mejor que lo cuentes, que habla incluso de países. Los países tienen también un arquetipo. México es el bromista,
un poco Brasil. Brasil es el amante también. España, Italia, Francia son el amante. Chile, el creador, claramente. Un poco explorador también. Otros países pues serían otros. Digamos que es bastante interesante que casi todas las campañas están construidas no sobre un único arquetipo, sino sobre dos. Claudio Schegel coloca un límite en 3, son una mezcla de. Ahora, antes del video, quiero mostrarle esta campaña porque Bernie Sanders, cuando Bernie estaba a punto de conquistar, ser el candidato demócrata, esto a mí me preguntó un amigo activista, diseñador que estaba en Estados Unidos generando una campaña global, y yo un poco estudiando los arquetipos le dije, ¿por qué no mezcláis a Gandalf, al mago, como Bernie Sanders, alguien que transforma, alguien alquímico? Y bueno, él me contó que justo los diseños que armaron con Gandalf de Bernie Sanders lo viralizaron de una manera brutal. Y luego yo, incluso preparando esta charla, descubrí que hay infinitas creaciones del mago Gandalf y Bernie Sanders, por la estética, por la barba, pero también por el propio arquetipo. Ahora quiero que Alejandro nos enseñe una campaña publicitaria argentina del 99, que está basada en un arquetipo muy claro, que voy a preguntar, pero bueno, la lista, ¿la han visto? ¿La volveremos a ver? Es una publicidad muy corta y muy buena. Sobre una compañía telefónica. Cuando llegas a los 54, tus hijos ya están grandes y recuperas esa libertad. Salvo que un día tu mujer te llame al laburo y te diga, estoy embarazada. No, estoy embarazado. No, Dios, yo ya no estoy para cambiar pañales, no. Pero cuando la vi por primera vez, entonces agarré el teléfono y llamé a todos mis amigos para decirles que la beba y yo habíamos llegado a un acuerdo. Yo le cambio los pañales y ella me cambia la vida. Si pudiera elegir, elegiría tenerte. Telecom. La compañía que uno elegiría, si pudiera elegir. Bueno, al final sutilmente, si no se dieron cuenta, habla de llamé a todos mis amigos. De cualquier manera, esto está muy claramente basado en uno de los arquetipos, que es el protector. Es el papá, es el protector. Entonces, bueno, la publicidad y muchas de nuestras campañas como movimientos, como colectivos, ONGs más sociales, deberían también. Bueno, esto es una campañita linda del Banco de Brasil, Banco do Brasil, que aquí es el banco, es uno de los 3 bancos públicos, puedes tener cuentas, y en 2007 armaron esta campaña de todo seu, todo tuyo, y cambiaron el nombre a muchísimas sucursales de todo el país con nombres de personas, ¿no? Arquetipo, la gente corriente, la gente común, que es otro de los arquetipos también muy usados. Tampoco tenemos tiempo de verlo, pero Bolsonaro se basa mucho en este arquetipo. En la campaña de 2018 era el outsider, el rebelde y gente común. Y en esta última se apoyó más en la gente común, en este arquetipo de gente común y corriente. Bueno, otro mecanismo, la síntesis. Veremos que ya hemos visto algunos casos. Gráficamente el diseño, la fotografía, las imágenes nos ayudan mucho. Son algunos de los lenguajes que vemos esta imagen impactante y maravillosa que vimos antes. Y llegamos un poco a la esperanza, ¿no? A la esperanza, que es lo que hemos visto antes con Neil Gaiman, la campaña de Obama. Tenemos la de Lula, 89, rescatada en 2022, Sem medo de ser feliz, sin miedo de ser feliz, el vivir sabroso de Petro, el sí se puede, que es un lema de los inmigrantes estadounidenses hispanos, pero que rescató el partido Podemos en España y les fue muy bien durante unos años. Una imagen visual, si se puede, vinculada al amor, a la fraternidad, a una emoción, a un tono,
una construcción narrativa muy buena. Y esta esperanza, ¿no? Soy la esperanza, esta síntesis que emocionalmente podemos conseguir. En algunos casos les muestro el siluetazo Argentina, Tucumán arde, una campaña en los estertores finales de la dictadura, en el que Tucumán arde se dedicó a poner siluetas por los suelos de Argentina y en el que se simulaban desaparecidos. Estas siluetas, esta síntesis, esta cosa de sintetizar en algo visual y tangible una emoción, una idea, acaba de funcionar. Y los procesos sociales, aunque en este el siluetazo propició, ayudó mucho al fin de la dictadura, suelen ser lentos, ¿no? Balbuceos, suelen ser un poco caóticos en los movimientos sociales y la propia sociedad. Hay producciones de estéticas y lingüísticas y de imágenes y audiovisuales que no siempre son tan evidentes. Estoy llegando al final, que nadie se vaya, vamos a abrir ya el turno de preguntas. En cuanto a la extrema derecha, secuestra la bandera brasilera, que es un país en el que no solía estar secuestrada tanto como en otros, mucha gente de izquierda sí se identificaba con la bandera. Cuando Bolsonaro la secuestra y todo el mundo va vestido con la camiseta de la selección en las protestas callejeras, alguna serie de gente se dedica a salir con banderas rojas, rosas, Paulinho Fluxus, este artista aquí. Empiezan a surgir otro tipo de apropiaciones de una manera no sincronizada, espontánea, desde diferentes lugares de habla. Esta es la bandera de un artista, Raúl Mourão, que yo he llegado a entrevistar, es bastante conocido, quita el mapamundi con las estrellitas de Brasil y simula el agujero que se ha generado. Y llega un momento en el que todo este lenguaje, este sentir, estos sentimientos, estas estéticas se sintetizan y se llegan a un punto concreto. Esta bandera circuló en el Sambódromo, en Río de Janeiro, que es por donde desfilan las escuelas de samba, muy famoso lugar, y los desfiles de samba son toda una narración, con toda una serie de... Me podría dar una charla entera sobre desfiles de samba porque es todo un relato puesto en cuerpos y tiene toda una lógica narrativa. Y bueno, Mangueira, una de las históricas, una escuela mítica, de las dos más míticas, Portela y Mangueira, desfiló con un desfile en homenaje a Marielle Franco, una concejala negra asesinada, que posiblemente les suene, y con esta bandera que sintetizaba lo que mucha gente estaba sintiendo en el Brasil, en el que Bolsonaro había secuestrado una bandera nacional. Indios, negros y pobres, que sustituye al orden y progreso, un lema positivista y racional del europeo del siglo XIX, una bandera rosa y verde que remite a los colores de esta escuela, todo hay que decirlo. Pero aquí si nos ponemos ya para acabar esta charla y arrancar las preguntas, a pensar qué historia está contando, qué quieren contar. Y yo les insisto en por qué es importante contar historias. Aquí podemos sintetizar, ya sea en un logline, que mencioné antes, una película, cuál sería la historia. Es millones de brasileños nos hemos cansado de que la extrema derecha secuestre nuestra bandera y tenemos una bandera propia en común en la que indios, negros y pobres, los que somos mayoría, nos sentimos también brasileños y tenemos orgullo de nuestra nación, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí van a estar las referencias, luego a Vina, manténganse ligados porque les van a mandar un correo, esto deberá estar online o a Vina lo sube o yo lo subiré al mío, pero les llegará. Tenemos aquí todos los libros que he citado, cosas muy interesantes, algunos se pueden bajar gratuitamente, otros no, pero lo encontrarán en bibliotecas, se los pueden comprar. Y una videoteca con todos los vídeos que hemos visto y los cursos que he citado, que están en Doméstica, por lo que se pueden hacer online. Y bueno, sin más, espero que les haya sido de interés. Siento haber sido muy rápido porque en las charlas, pero fíjense, 1h24, en las charlas presenciales, pues yo suelo tener un poco más de swing, la emoción corporal, y se mantiene un poco más la atención. No es tan sencillo, pero como también se va a quedar grabado y están las referencias, creo que es interesante que puedan consultar las fuentes. Y bueno, podemos abrir ahora un pequeño espacio de preguntas que responderé o intentar responder con gusto. Y ojalá podamos seguir discutiendo en las próximas charlas. Ahora en Avina les van a dar instrucciones para
una consulta, una pequeña encuesta de evaluación sobre esta charla, que lo pasarán por el chat. Estaría buenísimo que lo rellenen y Pamela les va a dar más detalles. Creo que no tarda más de 1 minuto, 2 o 3 en responder. Y bueno, planteen las preguntas y ahora les explicarán cómo lanzar estas preguntas. Y podemos estar todavía un ratito más. Muchas gracias, Bernardo. Buenísimo. Ahí Jaime está diciendo, fascinante, Bernardo. Mil gracias. La verdad que está muy, 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 muy intenso, muy rápido. Efectivamente, sería fantástico estar presencialmente y estar conversándolo, pero la verdad que también hay muchísimo por seguir sacando. Nos van a pegar acá en el chat el link para poder contestar esta breve encuesta, para poder saber también para ir mejorando, ¿no? Para ver qué de aquello que hemos recibido hasta ahora nos parece más relevante y aspectos a mejorar. Y mientras tanto, para aprovechar estos últimos minutos, Alejandro, tú nos dirás cómo podemos hacer consultas, las hacemos en el chat, ¿cómo se hace? O alguien te pide abrir micrófono. Tú Exacto, nos pues dices. pueden hacerlo desde el chat. Si alguien quiere abrir micrófono, levanta la mano y yo les habilito el micrófono. Ok, ahí en este minuto Ingrid puso el link al formulario para que lo puedan guardar y contestar. Y si alguien tiene alguna pregunta, entonces levanta la manito o algún comentario que hacer. Aprovechemos estos últimos minutitos que nos quedan. Siempre es bueno escucharlo. Mira, Soraya levantó la mano. Alejandro. Bien, perfecto. A ver, Soraya. Ahí te habilita el micrófono. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, Soraya Urbina. Estoy en la consultoría del proyecto de migrantes para el Triángulo Norte. Buenísima la participación. Yo entré tarde, pero lo que escuché me pareció súper bueno, muy ilustrativo y tengo una pregunta concreta. Me encantó esto que tú decías sobre el storytelling y el transmedia, porque generalmente se acostumbra que se hace una campaña en distintas redes y a veces estar adecuando como que no se logra lo que se busca, ¿no? Entonces, alguna sugerencia que tú tengas como para poder hacer campañas y como saber cuáles son las redes que vas a usar, cuáles son las que más nos convienen. Tú decís que 1, 2, quizás 3 máximo. Entonces, si podés ilustrar un poco más sobre esto, por favor, muchas gracias. Hay otra pregunta de Lucero Chávez, de cuál dirías que sería una estructura clave para hacer que personas permanezcan escuchando la historia. Me piden que proyecte. ¿Puedo responder ambas? Voy a compartir para dejarlo en las fuentes, pero estaría bueno que acordemos o que les llegue un correo electrónico con la presentación que podría subirse online, que sea pública y que se divulgue en redes. Estos son los videos, por si alguien quiere echar un print screen, están los títulos y fácilmente encontrables. Bueno, lo que me preguntas, yo la verdad es que en los últimos tiempos apostaría por un formato o dos. O sea, es verdad que el audiovisual, el video, es el que está funcionando mejor con las nuevas generaciones, se puede ver desde dispositivos móviles y es un formato que en algunos casos requiere más recursos, es más caro armar un video bueno, por eso no siempre es el más apropiado. El gráfico, una buena campaña gráfica de cartelería, de diseño, con un buen, lo que los publicistas hablarían de copy, ¿no? De un buen guión, o sea, un lema, la parte textual, esta relación visual. Bueno, ahora regreso a los libros, que alguien me lo pidió. Bueno, estos son libros interesantes que pueden, sobre todo ello. Entonces, bueno, yo creo que depende mucho. Puede funcionar también una estrategia transmedia si hay recursos y mucho músculo para moverlo en redes sociales. Es decir, si tú tienes un equipo de 20 personas, $1 millón, claro, ahí te montas un video espectacular, un cómic, un cuento, tienes un podcast. Claro, lo que ocurre es que normalmente cuando se montan una historia y se distribuye transmedia en muchos lugares, no se tienen
no se tienen los recursos suficientes ni la gente para moverlas en redes sociales. Entonces, acaban no funcionando y en muchos casos acaba siendo contraproducente porque se dispersa. Y a mí me ha pasado en mi vida, yo lancé un libro llamado Pasado Mañana sobre un ensayo de nueva política, nuevas izquierdas, movimientos sociales, que llegamos a un acuerdo con Playground, que hace unos vídeos maravillosos con textitos, hace unos años se convirtió en algo global, y luego hice una campaña con hilos de Twitter, o sea, yo mismo me hice, y eso acabó comiéndose el libro. Acabé vendiendo menos, en el sentido de que debería haber hecho menos campaña transmedia, a lo mejor elegir algún formato concreto, generar más misterio y vender más libros. Entonces, bueno, en algunos casos no acaba funcionando. Y yo creo que en estos momentos de tanta confusión y de tanto ruido, lo ideal es minimizar muchísimo. Si es un cómic, es un cómic. De ahí sacas unos frames en gráfica y lo distribuyes. Las campañas gráficas normalmente vieron aquellas de derecho a jugar, fue básicamente campañas. Luego es verdad que se armaron unos videos cortitos, divertidos, muy amadores en el sentido de amateurs, y que estuvieron buenos, pero el epicentro de una campaña gráfica, una campaña, recuerdo que costó $2.000, $3.000 era barata, muy barata para lo que impactó. Entonces, en algunos casos, la campaña gráfica es lo mejor que se puede hacer, porque puedes mezclar fotografías, diseño y texto. Entonces, bueno, una buena campaña gráfica con un buen call to action, llamada a la acción, que te lleve a movilizar a la gente, es, digamos, si es buena, es infalible. Lo que el video, efectivamente, en algunos casos, pues es muy impactante y funciona muy bien. Y la otra pregunta sobre cómo mantener la atención de la gente, qué estructura recomiendas, realmente hay que saber qué historia queremos contar, en qué contexto, quién es el emisor, es otra cosa importante, quién emite la campaña, si es una ONG, si es un colectivo, si es una gente, si es un gobierno, si es una marca, no es lo mismo, quién emite la campaña, quién va a contar la historia, estamos un poco hablando, aquí me puedo ir por las ramas y hablarle de los narradores no confiables, que es otra de las técnicas narrativas que desde Agatha Christie a películas, ¿quién te está contando la historia? En un momento dado te das cuenta que este narrador no te puedes fiar de él, te está contando una historia medio falsa. Esto se usa mucho en literatura, ¿no? De usar narradores no confiables, ¿no? Entonces, bueno, depende muchísimo. De cualquier manera, hablando más de campañas, tercer sector, activismo, gobiernos, desde lo social, estas narrativas sociales de las que estamos hablando, yo intentaría simplificar, no complejizar demasiado, ser como bastante directos y jugar mucho con las emociones. Yo creo que esa rueda de las emociones, este tono elegido en la campaña, lo emocional, lo melodramático, en el caso de los migrantes, creo que tiene bastante potencial. Por lo que, bueno, yo en estructura elegiría una más bien simple, ojo que no puede ser un elipsis de tiempo, puede ser un Pulp Fiction, o sea, no tiene que ser lineal, pero yo simplificaría, puede ser una campaña con un flashback, alguien está a punto de morir, si se recuerda un día cuando era niño que él también fue migrante y llegó a un colegio en otro país, en fin, puede ser algo muy simple, con un flashback, pero depende muchísimo. Yo lo que creo que en el mundo del migrante y de las campañas contra xenofobia y acogida, el vídeo de Dinamarca me gustó, yo ya lo había visto, pero lo he visto varias ocasiones ahora y ahí te apela un poco a la empatía, a la fraternidad, ¿no? A algo emocional. Yo pienso que jugar con la emoción es clarísimamente uno de los caminos, ¿no? Y bueno, luego los arquetipos, ¿no? Pues se puede usar el del protector, esta historia de la gente común también te unifica, te genera puentes entre el resto, o sea, con arquetipos. Esta figura del desconocido creo que es interesante porque se puede sacar el lado positivo, ¿no? De Shane que vimos, de Campbell también, en general, la historia está hecha por Che Guevara, gentes. Ya han escuchado la frase de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, por ahí hay algo interesante de intentar valorizar. Otra de las campañas que tengo guardadas que veremos
que veremos en los siguientes talleres. Hay uno de esferas de la comunicación. Ahí, Pamela, me permito ser un poco spoiler y generar un poco de suspense. Hay uno de guerrilla de la comunicación. Estará bueno y le gustará, que va a haber muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de campañas, más bien activistas, tercer sector, muy potente, con algunos ejes temáticos, pero va a ser como muy divertido y muy visual y muy disruptivo. Y ahí tengo una campaña guardada justo que habla del inmigrante, que se le puede mirar por encima del hombro, pero es doctor, es ingeniero, es arquitecto, ha pasado mucho con los migrantes de Siria, por ejemplo, cuando han llegado a Europa, y Siria es un país históricamente con mucha gente universitaria, y la gente se ha dado cuenta que estaban en Grecia en un campamento, pero son ingenieros con un doctorado, es un físico. Entonces, bueno, por ahí incluso también nos podemos dar cuenta que muchos venezolanos que llegan a Chile o a Brasil tienen todos una formación, hay muchos enfermeros. Entonces, bueno, por ahí también hay muchas cosas que jugar con el desconocido y también, bueno, en fin, me fui por las ramas, como era previsible, pero depende mucho cada caso. Yo pienso que allí hay que aterrizarlo muy bien, hay que ver qué campaña, algunas veces con algo con pocos recursos, con muy poco, una idea muy brillante, se pone en marcha algo maravilloso. A veces es simplemente un hashtag y la historia no es la que contamos nosotros, sino la que cuenta todo el mundo, ¿no? Generamos un hashtag y ahí llegan las historias. No es simple, no es tan simple, no es fácil generar un hashtag e invitar a que la gente cuente su historia, pero se puede conseguir. Entonces, a veces no es la historia que contamos, sino el espacio que construimos para que se cuenten las historias o para que otros cuenten sus historias. Entonces, ahí es importante elegir el marco, como hablábamos. Ese hashtag es un marco. Qué sé yo, si hablamos de niños y ciudades, si elegimos derecho a jugar, cuéntanos historias de juego en el espacio urbano. Cuando jugaba al escondite o cuando estaba con la rayuela, ahí nos van a llegar una serie de historias que pues, nos pueden servir para una campaña, por ejemplo. Es la gente la que te cuenta la historia, pero lo has enmarcado. Ya no es infancia y ciudad, porque ahí te pueden contar historias. Pues yo entraba a las tiendas y robaba caramelos. No es la historia que necesitamos. La hemos enmarcado mal. Bien. Bien, estamos cerrando. Frente a algunas preguntas que habían, sí, vamos a estar enviando la grabación. Efectivamente, tenemos los correos de cada uno. Nuestro compromiso son dos cosas. Primero, es que vamos a enviar esta grabación, la vamos a subir a YouTube y le vamos a enviar el link. Van a tener la presentación. Y también les va a llegar la invitación al proceso siguiente. Este es el abreboca, ahora se viene un ciclo de formación y donde la idea nuestra es poder llegar a construir en conjunto una campaña que podamos definir en cómo la queremos enmarcar justamente y recibir y generar algo concreto, factible de realizar por nosotros mismos, por nuestras propias organizaciones, pero pensando tal vez de una manera más colaborativa y colectiva. Eso es lo que se viene. A cada uno de ustedes también le vamos a estar enviando esa invitación, la invitación a lo que sigue, contándoles todo el proceso. Ya un poco habló Bernardo de algunos de los talleres que vienen, ¿sí? Que tienen que ver justamente con las esferas de la comunicación, guerrilla de la comunicación, y después ya ir trabajando en una campaña diseñada. Así que nada, seguimos para adelante. Agradecemos muchísimo, Bernardo, tu tremenda manera de entregarte y de compartir. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a Alejandro, que es nuestro mago que está detrás haciendo que todo esto ocurra. Y agradecida también de todo el equipo de Crisol que ha estado preparando todo esto con mucho cariño para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todo el mundo Nos vemos. y les espero en la próxima charla y por favor cuando se comparta el contenido divulguenlo en sus redes y convenzan a más gente para que venga. Esferas de la comunicación será más bien para entender estas capas de la información, por qué no conviene, o sea, cómo distribuir los mensajes en las diferentes plataformas, que hay que mandar a los medios, que hay que mandar a las redes, qué mensajes, cómo comunicar, esta comunicación multicapas que se hablaba hace unos años. Y la de guerrilla ya les digo que va a ser muy divertida y muy buena, guerrilla de comunicación. De hecho es un gran hit que yo desde el 2014, que lo hice en Quito, en el Museo de Arte Contemporáneo de Quito, por primera vez, que fue un éxito tremendo, la he repetido en prácticamente muchos países del continente, también en España, en Brasil. La he ido actualizando, o sea que también adaptaré al tema migrantes, habrá algunas campañas, pero será como también
intentar pensar, como dicen los anglosajones, out of the box, pensar fuera de la caja, salirnos fuera del tema migrantes porque las ideas vienen de muchos lugares. No creo que si nos quedamos, como alguien comentaba en el chat, vi una campaña en Guatemala, todas son muy iguales, ¿no? Lo que le comentaba a Pamela antes, bueno, todas las campañas migrantes al final tienen un hashtag que es todos somos iguales, somos diferentes. Y así no vamos a ningún lugar. Puede que esa campaña o una de ellas sea buena, pero me refiero, hay que llegar con algo más power, más potente y a veces es más simple de lo que pensamos, ¿no? Es otro lema del diseño, el make it simple, hagámoslo simple. A veces simplificando conseguimos mucho más que haciendo una mega campaña complejísima. Bien, estamos entonces. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bueno, Chao. gracias. Gracias. Gracias.